El fútbol es un negocio que lucra con nuestras emociones y del cual nos encanta formar parte. En este espacio buscamos abordarlo desde la perspectiva con que se analizaría una serie de televisión, como entretenimiento más que como deporte. No vamos a hablar sobre la lesión reciente o del gol de la semana. Ya hay personas que saben más que nosotros y hacen eso. Aquí queremos abordar el fútbol como una industria que, igual que cualquier otra, se mueve con dinero. Y no se trata de satanizarlo, pero sí de entender, o al menos de discutir, qué involucra el fútbol más allá de la cancha. Las amistades, enojos, excesos, mentiras y hasta verdades de este deporte. Bienvenidos a Fútbol Sin Balón. Como cada miércoles me acompaña en cabina Adrián Marcelo. Adrián ha trabajado como locutor de la Liga MX, como voz comercial en partidos de liga. Ha realizado entrevistas a jugadores profesionales y, lo más importante, es un gran amigo. Yo soy Fernando Suárez Serna y una vez más les damos la bienvenida a Fútbol Sin Balón. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, me sentí Jorge Valdano después de tu presentación. Pues casi, ¿no? Y lo van a escuchar el miércoles. ¿Esto va a ser escuchado el miércoles? Adrián se va enterando de que cada miércoles... Me llamó la atención. O sea, cada miércoles, digo, pueden escucharlo un jueves, tal vez. Bueno, pero sí... El día que lo escuchen, gracias por hacerlo y gracias por escucharnos. Nos apasiona hablar de fútbol aquí, ¿no? Claro que sí. Oigan, yo nada más quería preguntar quién es Jorge Valdama. Valdano. Jorge Valdano, Pero... ex campeón del mundo. Sí, no dije Valdama porque escuchaste Valdama. No sé yo. No, yo no sé de nada de soccer, nada más. Jorge Valdano aprovechar para aprender. Un filósofo del fútbol, un teórico, un purista, se podría decir, del fútbol. Un campeón mundial. Un campeón mundial en el 86 con Argentina. Y jugó mucho tiempo para el Madrid, no mucho, pero bueno, formó parte también del nivel directivo, pues, del Madrid. Fue presidente del Real Madrid. Sí, fue presidente y, si me apuras, si no me equivoco, también técnico. O sea, sí tiene muchos cargos. Director deportivo, presidente, ha sido director técnico en España y si mal no recuerdo, sí, en el Madrid. Sí, sabes, me tocó estar trabajando para el documental de Los Rayados, llegando a casa, del director Fernando Calife. Sí. Y un día me dice Fernando, oye, ¿cómo ves si contactas a Jorge Valdano, no? Y yo, ¿cómo voy a contactar a Jorge Valdano, no? Y sabes que sí fue bien fácil. Y sí, Jorge se suma al proyecto de Fernando y finalmente o sea, actúa como productor de un... Bueno, no fue logro mío, ¿verdad? Fue logro más de la trayectoria que ya trae Fernando Calife y demás, pero sí me toca a mí hacer el contacto primero con Jorge, ¿verdad? A mí, sinceramente, me fascina mucho no solo el discurso, que es muy, muy como un protector del fútbol, de las buenas costumbres, digamos, por así decirlo, en el fútbol, sino también el hecho de ser jugador, digo, no está peleado con ser una persona culta y leída, como dicen, leída y escrita, como dicen, no sé cómo dicen, pero la forma tan sencilla en la que plasma los conceptos es lo que más me asombra de Jorge Valdano. O sea, no necesita decirte palabras muy rebuscadas o rimbombantes para explicarte conceptos muy, muy sencillos. Y sobre todo cuando lo aborda como fenómeno, que es lo que buscamos el día de hoy, emular un poco lo que hace el gran maestro. Totalmente, y te soy sincero, yo no estoy tan familiarizado con su contenido, pero sí sé que él fue el que escribió una frase que me encanta, que es: el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Sí, es una frase que se le atribuye, se le acuña a él, y sí, es que no está de acuerdo. No sé, desconozco a alguien que pueda refutar con argumentos una frase que es una realidad. No es tan importante a veces el fútbol. Es. Sí, me parece atinadísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo sí es lo más importante de lo menos más importante. de lo menos importante. Sí. Es bueno, tiene un libro que se llama, lo acabo de leer, es El Fútbol Infinito, digo, relativamente hace unos meses lo terminé. Hace un año. Pero ahí es donde te digo, y también tiene columnas cuando lo ves en TV Azteca. Normalmente lo contrata TV Azteca en mundiales. Ya desde por periodos cortos. Sí, en Copas América, en Eurocopas. Y las transmisiones con él son por demás enriquecedoras. Totalmente. Por demás. Hace poquito leí esta idea en un libro de comedia. Muy raro, pero bueno, se me quedó la idea que decía que para contar una historia, primero tienes que contar la propia. Y entonces, con esa idea quiero que empecemos este primer episodio. Y me gustaría que nos contaras, Adrián, ¿cuál es tu primer recuerdo asociado al fútbol? Buena. En el 98. Yo nací en el 90. Uh-huh. Y si bien lo jugué desde muy chico, digo, o sea, como experiencia como tal de verlo, el espectáculo como tal. O sea, un partido
que en verdad te quitara el aliento por momentos, el Mundial del 98. Con 8 años ver a Brasil, de Ronaldo, de Tafarel, de Rivaldo. Fue para mí impresionante. Roberto Carlos, Dunga en la contención. Desde su primer partido frente a Escocia, que ganan, si mal no recuerdo, 2-1, con ya un Ronaldo que fue mi primer ídolo en el fútbol, junto con Del Piero. Recuerdo en Liga Mexicana a unos Toros Neza, Cruz Azul. Claro, son muy icónicos. así como que pequeños atisbos así de memoria, no sé, que me vienen, chispazos. Pero sí, 8 años y ya con un poquito de uso de razón, Claro. podías empezar a apreciar pues grandes fenómenos como Ronaldo, te digo, Kluivert de Holanda en aquel mundial, Davor Zucker me impresionó y Qué curioso. Zidane sobre todo. Zinedine Zidane, claro. Ese mundial Zidane se lo echa llevó. es increíble. Zidane es para mí el jugador que más tuvo la capacidad de que yo haya visto. Probablemente nos escucha alguien de otra generación y pueda decir alguien más, pero que yo haya visto, Zidane es quien tuvo siempre mucho mayor capacidad de echarse metafóricamente, como dicen, el equipo al hombro. Le recuerdo actuaciones en las que él solo pues tiraba los hilos. En aquel 2006 con Francia frente a Brasil, Frente a ¿lo Brasil, recuerdas? buenísimo ese juego. Y ya medio grande, digo, pues ahí se Tenía retira. 33 años probablemente, ahí por ahí. Ahí es el Mundial del Cabezazo. Sí, famoso cabezazo. Pero sí, yo diría que en el 98. Oye, qué curioso que un mundial tan icónico para México y no lo mencionas. Aquí entre... Bueno, el gol con el que Matador empata a Holanda, Ujú. el 1-1, yo tengo no confirmado, pero según yo tembló. O sea, yo Es una recuerdo hipótesis ahí. recuerdo mi Tembló lo adentro lo de ti, estaba a lo viendo mejor. en el Instituto Lomas del Sur, que me encanta decir el dato que era la mansión de Gloria Trevi, Wow. donde ella creció. Gran dato. Yo estuve en una escuela en la que un día unos padres de familia dijeron, vamos a poner una escuela, Ujú. y con 2 directores que sí sabían metodología de aprendizaje, pedagogía y toda esa cuestión, hicieron un plan de estudios y fundaron una escuela. Y como sede, pues compraron una casa que era la mansión de Gloria Wow. Trevi, güey, que está en Alfonso Reyes. Ahora Ujú. hay Ciudad de una Monterrey. refaccionaria de Nissan, sí, es correcto, sí. Estoy hablando de la ciudad de Monterrey. El punto es que era una mansión enorme. Y bueno, ahí me tocó crecer y ya tenías, pues, algún tipo de contacto primerizo con el fútbol. Y ahí vimos, recuerdo el partido de Holanda frente a México, y cuando el Matador anota en el minuto, ¿qué fue? 91, ¿no? Ubícame No ahí, lo Fer, sé. no sé. Pero fue ya No lo sé, pero fue un finalizando. gol muy Según yo icónico, fue claro. Van der Sar en la portería. ¿Qué equipazo tenía Holanda, por cierto? Philip Cocu, los hermanos De Boer, Overmars, Patrick Kluivert, que es uno de los delanteros más imponentes que me ha tocado ver también. O no sé, supongo que estás niño y eres muy impresionable, pero a mí no se me borra de la mente. Y cuando el Matador empata, yo sentí que vibró la escuela, algo pasó, todos en México, brincando. no sé si todos en el sur de la ciudad donde estaba ahí Alfonso Reyes, pero yo recuerdo y lo pude sentir que se vibró, el piso vibró. Y Claro. fue algo que no me sacó de la cabeza. Claro, y justo esto que mencionas de niño, qué interesante, porque a veces yo pienso que es más la impresión que nos causa cuando es niño un futbolista que el verdadero nivel que tenía, ¿no? Es decir, cuando yo digo, oye, es que era buenísimo el Diablo Núñez, y luego, bueno, pues la verdad no tenía la capacidad yo como audiencia de poder saber si era bueno o era malo, ¿no? Simplemente metía goles y me parecía fantástico. Pero es puro el sentimiento, Fer. O sea, Diablo Totalmente. y Kluivert sí fueron, o sea, que son los ejemplos que acabamos de poner y los exaltamos, y fueron grandes jugadores. O sea, Sí. como un niño también es puro Totalmente. y genuino el sentimiento de ver, y si te impresiona es probablemente porque hace algo, pues, impresionable, no sé. Claro, pero por ejemplo te platico, a mí me sucede al revés con el Matador. Yo cuando crezco digo, no, güey, seguro el Matador era así de muchas ganas y poco. Y eso era como mi recuerdo, ¿no? Dije, bueno, me gustaba porque era niño, pero realmente a lo mejor no era tan técnico, era más de No, ganas. era Lo tesón. vuelvo a ver, pero no, realmente sí tenía una técnica muy buena, ¿verdad? O sea, más allá de que era otro fútbol, más allá de que... El Matador me ha tocado jugar contra él en ligas de Wow. fútbol 7, en Ujú. el Uro sobre todo, y te puedo decir que, te puedo Es otro confirmar nivel. eso, sí Claro. tiene una... No parecía, porque Ujú. era todo garra, todo pundonor, todo tesón. Eso era la impresión más fuerte. Sí. Pero realmente la técnica sí la tenía ahí de sobra. Y sigue para muchos la mejor actuación individual en mundiales, salvo lo de Ochoa, Ujú. que contra Brasil en Brasil
14. 14 es heroico lo que hace, pero individual, con partidos consecutivos, lo de Luis Hernández en el 98 sigue siendo difícil de igualar. No sé, ubíquenme ustedes. Claro. Ustedes sabrán quién más te viene a la mente. No lo sé, pero de Luis Hernández yo recuerdo su pelo y recuerdo... La falla contra Alemania. Y más que eso, más que esa falla, recuerdo su participación en el club Veracruz, que entiendo que es de donde es originario, es de Poza Rica. utilizando el número 69. ¿Recuerdas eso? No recuerdo. Era el número que traía. 69. Así y es. fue con toda la intención de causar ahí... Pues yo no lo sé. Qué cosas. Pero sí Pero fue... ahí en Mercado Libre todavía se pueden conseguir hablando del Matador, él tuvo una casa... muy icónica. 36 millones de pesos y no debería yo de filtrar esa información, pero a mí me pasaron un experto ahí en bienes raíces que mantengo su anonimato, el valor de la vivienda, o sea, en lo que estaba evaluación, y estaba arriba de los 25 millones de pesos. Sí, decían que tenía un antro Un dentro castillo. de la casa, ¿verdad? Le construyó un castillo a su hija. Imagínate lo que estaba ganando el Matador, porque jugaba para Tigres y después lo compra el América. En el 2000, si mal no recuerdo. Tiene un paso por el Galaxy, tiene un paso Sí, por el sí, Boca sí, Juniors. Sí, no, el tipo No tiene al un mismo recorrido. tiempo que Maradona, pero... Porque eso es lo que pasa con un mundial, te encumbra. O sea, Sí. tener actuaciones así, por más que sea Corea, pues estás ante los ojos del mundo. Ujú. Y después, cuando contra Alemania das ese juego, que a pesar de la falla es un juego hasta en el que le compite físicamente a los defensas alemanes, se les anticipa, los molesta, pues causa mucho el pelo, el apodo. Claro. Fue una época para mí maravillosa. Y como niño te das cuenta también que con todas estas purezas, esta ingenuidad a veces se disfruta más. No lo ves ni siquiera, Claro. lo ves como un deporte, cuando para ese entonces ya dejaba de ser un deporte el fútbol también. Un poco más puro tal vez, pero ya era un show business. Y para mí, como dices, ver los Caballeros del Zodiaco o ver el fútbol y ver el futbolista en vivo, para mí era hasta una cosa, no quiero decir confusa, pero sí era como equiparable, ¿no? Para mí era como ver a barajitas, compraban a Robert Dante Siboldi en persona. Para mí fue como si hubiera visto así, ¿verdad? A un protagonista de los Caballeros del Zodiaco de Dragon Ball en persona. Sí, era equiparable, eran héroes, porque digo, me traslado también al primer momento en el que ves una cancha de un estadio. Claro. Te impresiona tanto que después ver a quienes están sobre ella, pues lo salpica de la impresión. O sea, es algo de que cómo puede estar ahí jugando y que le paguen. O sea, de niño era un sentimiento, pues no creo ni que sea difícil de explicar, porque muchos, al ser un deporte universal, creo que lo han tenido. Esa primera sensación de ir al estadio, de que te digan, de que te compren ahí unas semillas o algo. Es un ritual hermoso el ir al fútbol desde pequeño. Absolutamente de acuerdo contigo. Oye, para cerrar con el Matador, antes de pasar a mi primer recuerdo y contarte. Sí, ¿verdad? Pero claro, por favor, espero tú también. me tocó estar gracias al documental que te digo que participé, de los Rayados de Monterrey, que me gustó mucho el resultado final, llegando a casa de Fernando Califa. Él jugó ahí, el Matador. Así es. Y me tocó platicar con Miguel Mejía Barón, actual pues ayudante, pero no quiero decir en la jerarquía menor, sino quizá mayor, ¿verdad? Como mentor del Tuca Ferretti actualmente de los Tigres, el doctor Mejía Barón, pero que fue técnico de los Rayados de Monterrey. Y contó fuera de cámara que a él le tocó firmar al Matador para los Rayados. Sí. Porque, bien curioso, el Matador se equivocó y él firma con 2 equipos y entonces lo suspende, no sé si es la FMF o fue la FIFA la que le hizo, firmaste con 2 equipos y es un error muy básico que es, te ofrezco tanto y firma. Sí. Y luego otro equipo que creo que era el Santos es el que le dice, yo te ofrezco más. Ah, bueno, entonces firmo con ustedes, ¿verdad? Y entonces le dicen, oye, tienes 2 contratos firmados, esto no es posible y te inhabilito por 1 año, ¿verdad? Y entonces ahí es donde Miguel Mejía Barón les dice a los Rayados, tráetelo este año que esté inhabilitado, no importa que esté en nómina y que no pueda jugar, va a valer la pena este jugador. Pura visión del doctor. Totalmente, y así es como debuta Luis Hernández en Monterrey. Así es. Qué chido. Sí, historia curiosa, ¿verdad? Sí. Aquella época del Monterrey que empezaba a entrar en un medio bache después de ser la aplanadora del 93. Así es. Pierde una final con que pierde exactamente con el Atlante de Luis Miguel Salvador, que a la postre sería su presidente y su delantero también. Así es. Y bueno, te platico mi primer recuerdo asociado al fútbol. Es en casa de mis abuelos, de los cuales ahorita quizá te platico un poco más. Mis abuelos maternos, Rafael y mi abuelita Guadalupe, aunque le decimos Pi, en la casa. Y estar con ellos viendo la televisión y yo haciendo silencio, ¿no? Porque apenas empezaba a entender que así era como el fútbol no era
de yo estar haciendo tanto ruido, sino de contemplar lo que Apreciar. aparecía en la televisión. Sí. Y ese es mi primer recuerdo asociado al fútbol. ¿Sabes qué partido era? No ¿Lo tengo idea. tienes en- Pero sería a lo mejor yo tener unos 3 años, quizá. Y recuerdo Ok. una... Te fuiste bien Sí, atrás, sí. güey. Ok. Y recuerdo que me regalaron, y fue mi primera confusión, ¿no? Porque me regalaron un balón del Necaxa, que en ese entonces era un trabuco de equipo, ¿verdad? Estamos ¿cómo hablando no? ¿Del de la Puente? sí, una De locura Ivo que, bueno, Basay. digo, yo no lo conocía en aquel entonces, ni quién jugaba, ni nada, no tenía conciencia, era un niño muy, muy pequeño, pero estábamos hablando, claro, del Ratón Zárate, de Sí. una serie de jugadores fuera de serie, ¿no? Entonces, tan de moda estaba el Necaxa que a mí alguien, no sé quién, me regaló un balón del Necaxa. Sí, claro. Y entonces para mí era como niño, pero ¿cómo? Entonces si yo soy Tigre, ¿ahora le voy al Necaxa? ¿O ahora... No, exacto. o le voy a Tigres y le voy al Sí, Necaxa? como ¿O que ni primer lo y segundo querías equipo? tocar y la madre. Sí, fue una... una confusión Y era ahí de esos interna. clásicos balones que tenían el pivote salido. Totalmente. De los de bajo costo, ¿no? De O sea, totalmente balón- bajo costo, balón así rojo con blanco. Sí, O sea, era un regalado en anuncio, proselitismo del PRI o algo así, ¿no? pues del Necaxa. Sí, digo. en también este son- caso, pero sí. El Necaxa que tomó mucho cariño lo que hizo en el 99 en el Mundial de Clubes. Sí. Que fue el primer equipo en... De cierta forma, digo, como mexicanos, triunfar es una palabra válida, Claro. siendo un tercer lugar a nivel mundial en una competencia en la que le ganas al Real Madrid en penales. Sí, hay una fotografía por ahí del Matador, si no me equivoco, junto con David Beckham. Sí. que comparten cuadro, ¿verdad? Con el Manchester United, David Beckham, no con el Madrid. Pero era un Necaxa... Ese ya no estaba tan... Hijo, era el 99. Era Alex Aguinaga, por supuesto, era el que los comandaba. Pero no sé si seguía, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. No, según yo ya estaba él en América. No lo sé. Sí, el Cuauhtémoc es un poco más para atrás, 9-6, no sé. Pero sí, ese Necaxa muy querido Claro, muy icónico. antes de descender. Volvemos, igual que aquel Toros Neza que sin quedar campeones era un equipo muy alegre que quedó plasmado mucho en ¿Qué me dices de los colibríes? los colibríes. Los colibríes, ¿no te acuerdas de los No lo colibríes? recuerdo. No te acuerdas de los colibríes. Jugaban hijo, Me vas a evidenciar en aquí. Cuernavaca, si mal no recuerdo. Y después era ese desfile de equipos. ¿No te acuerdas de La Paz, por ejemplo? Donde el Kikín Fonseca... Claro. Creo que era en el Bajío ese o en, no sé si en Michoacán. También que otros... Y los indios de Ciudad Juárez. Claro, los ¿Cuántas- indios de Ciudad Juárez. ¿Cuántas que- franquicias no desfilan sin pena ni gloria? Los jaguares, que ahora están extintos. Claro, que muy curioso ahí con compra-venta de franquicia. y Jabatos, demás. aquí mismo. Jaguares, dato curioso. Tengo entendido que fue el primer equipo del mundo que a nivel equipo, me refiero, no a nivel jugador, todos los jugadores traían su Twitter en vez del nombre. No sé si recuerdas esa breve temporada. Esa breve temporada también que empezaron a jugar mucho con el uniforme. Era un equipo pintoresco también. Visitar la selva chapaneca, los juegos de Tigres por ahí de las 5 Absolutamente. los sábados. Era padre verlos. Oye, por cierto, me voy a quedar con la duda, yo creo, para siempre, de quién sería el visor que ellos traerían. Porque siendo que era un equipo sin mucho presupuesto, pues Sí. trajeron unas figuras Lucio Filomeno, impresionantes. Jackson Martínez, Sí, que aparecieron al ojo público por primera vez ahí. Salvador Cabañas, Salvador Danieliño Cabañas, y Itamar Danieliño. Batista. Es correcto. Y Tigres ahí con Itamar, recuerdo, se aprovechó, lo compró y era tan mala la etapa de Tigres que lo que hacía Itamar hasta se lo aplaudías, ¿no? O sea, Claro. era el que más o menos pues podía intentar algo de aquellos equipos. Claro, yo recuerdo ahí mucho del malamente, era pobre Itamar, pero que Itamar Batista le decían a tomar bastante. Igual, Y después Guerrón. Aquel Everton que llegó, no sé si recuerdas, como Sí, la un transacción fraude. más cara de la historia Un de la fraude. liga. Y Everton. A mí me da mucha risa eso. Que Es esos lo apodos, pintoresco, claro. es lo que también y ahora todos sabemos, con redes sociales hoy puedes hacer un meme de cualquier cosa, ¿no? Absolutamente. De cualquier cosa. Y yo estoy a favor, mientras sea para Sí, eso es... para reírse, qué mejor, ¿no? Es demasiada la relevancia que ha tomado el aficionado en el fútbol. Sí, yo soy muy fan de una página de fútbol regio shitposting. No sé si te ha ¿Cómo tocado no? verlo. ¿Cómo no? Yo soy grupo... Bueno, no es esa como tal, pero hay muchas ligas Así es. shitposting de grupos cerrados de Facebook que tienen memes y contenido de ese tipo. De gran ingenio y calidad, ¿no? No, y varias contracrónicas. Por ejemplo, hubo una época en ESPN donde hacían una contracrónica. Creo que la hacía Barack Feber o algún tiempo hasta la hizo David Feitelson. Que era muy chusca. Creo que no fue tan valorada. O no sé si todavía exista, pero era tomar como que
sin que se dieran cuenta aficionados y mostrar cómo vivían el fútbol. Parejas, técnicos. Claro. Recuerdo cuando se podía fumar en la banca. Ah, claro. Que veías a un Rubén Ricardo Omar Raúl. Romano acabándose una cajetilla, güey. Sí. Ha cambiado un poco y también el fútbol de cierta forma se ha subido a este carrito de lo políticamente correcto. Bravo también. Sí. Al ser un instrumento manipulador de tanta relevancia, es imperativo, es casi hasta una obligación que lo haga, Fer. Totalmente, pero sabes que yo tengo en muy buena estima la Liga MX. Y yo lo digo Sí. genuinamente, es mi liga favorita, no significa que sea la mejor del mundo, pero es mi favorita de consumir. Y me encanta que hay aspectos como, por ejemplo, recuerdas, no sé si fue la temporada pasada o hace 2, que se metió un tlacuache en Fue el la partido pasada, de el Veracruz. Tlacuache. Y que lo nombran jugador del partido, además, ¿no? O sea, dentro de la Y crónica del juego, que me parece maravilloso que hagan esto, ¿no? a eso O ha sea, migrado el fútbol, a valerse también. Y algunos considerarán que como espectáculo está a la baja, otros que simple y sencillamente se vale todo. Pero a eso ha llegado también, a que la misma liga se suba al carrito de este tipo de acontecimientos o de imponderables de un partido. Y el tlacuache fue mame que hoy en día también cuánto duran los mames. O sea, sí, claro. una semana. Sí, así es. Una semana después, si hablabas del tlacuache, estabas Out. Completamente. Totalmente. Entonces, son varios ingredientes que la misma temporada te va dando y que tienes que saber capitalizar. Ves hoy en día cómo los community managers de los equipos tienen esta rivalidad, no solo aquí en México, en ligas, 2 cuentas, Claro. una en español, los grandes tienen 4, una en japonés, una en árabe, otra en inglés y otra en su idioma natal, digamos. Así es, y es parte de la difusión que dan. O no sé si te tocó ver este tuit hace poco de la selección de Jamaica, que era el Twitter oficial, que Sí. sale un salvadoreño y entra un salvadoreño. Ese era el tuit, Sí, ¿no? sí. Y me da mucha risa. No, Pero a mí me da risa, ¿verdad? Claro, me refiero claro. se me hace algo positivo para que haya espectáculo. Y está en una etapa de cambio, o sea, en todos los niveles. El caso de corrupción de la FIFA sacudió, entre comillas, porque ahora simplemente son otras personas las que hacen negocio. Pues estamos hablando del organismo sin fines de lucro que más lucra en el mundo. Así es, que no sé sabemos si con estés de acuerdo, o sea. Sí, y esto está para caso así de documental, ¿no? Porque al menos, si nos queda investigación policial. Corríjanme ¿no? a mí si me equivoco. Si es un organismo sin fines de lucro, ¿no? Ah, no lo sé. La FIFA. Excelente pregunta. ¿O ahorita es una para empresa? Wikipediar. No lo sé. Yo me imagino O sea, que es una debe estar dado federación, como fines de lucro, o sea, pero al no ser lo una sé. federación como tal, por definición, pues es un club de amigos, o es un club de personas, un club de entidades, de entes que conforman una confederación, digamos. Pero no Así sé es. cuál es el fin. Es así, si es rentabilizar esa unión, pues lo hacen de maravilla. Y sería Totalmente. mejor que lo hicieran abiertamente de, ok, pues los que somos parte de este club nos hacemos ricos. Bueno, Porque pero- manejan todo con un sigilo así de... ¿Desde cuándo se sabía que Joseph Blatter estaba enterado de toda la maraña de cagada que se Sí. tramaba y que un día de que se destapa? De, güey, Lo que sucede ahí también es Política Claro, es política. Sí. Y esta idea de que estoy haciendo un bien a la humanidad, al planeta y al universo casi, porque estoy haciendo que la gente juegue deporte, ¿no? Entonces, con esa bandera es con la que intenta navegar en lugar de con la de, oye, güey, pues aquí hay mucho dinero, ¿verdad? Eso casi que es prohibido y mencionar. mi crítica va orientada a eso. O sea, yo no tengo problema, al menos yo como aficionado, tengo problema en que se enriquezcan, no sé si unos cuantos o muchos por el fútbol, pero no trates de vestirte de un instrumento puro. Social, ¿verdad? Exacto, o sea, pues Sí. dale y enriquezcanse los que... Y si no, pues en verdad ataca de frente eso. Pero pues insisto, son demasiadas aristas en esa federación, digamos. Claro, a mí me encanta a nivel nacional la declaración que hace Jorge Vergara, el dueño tan controversial de las Chivas, que cosas buenas y malas, ¿verdad? Que tiene, pero me encantó en una entrevista que le estaban diciendo la serie de jugadores que él había adquirido y que no habían funcionado, ¿no? Y bueno, ahí le daban muchos nombres, entre ellos recuerdo claro. Luis Pérez, Aldo de Nigris y demás, que los compró caros y que no rindieron lo que se esperaba. Que pagó muy buena lana por ellos. Sí, y entonces les contesta muy sincero y les dice, Chivas es un negocio tan noble que yo nunca he perdido un peso. Y se me hizo genial. Genial, pero hasta cierto punto un poco irrespetuoso con la gente porque no lo acompaña de resultados. Digo, al menos en su gestión fue un solo campeonato. Pero más irrespetuoso se me hace decir de frente,
aquí no ganamos dinero. Aquí es por una... Exacto. Por Es solo claro. eso. Obviamente se le agradece la declaración. También estoy de acuerdo contigo. Queda para la historia, ¿no? Que es muy, muy buena su respuesta. Pero pues sí, como dicen, Chivas es del pueblo. O al menos en lo poco Pues, que he tenido de contacto con aficionados y con periodistas de Chivas, pues sí está muy marcado eso. O sea, que es la identidad de equipo. es la identidad del equipo. Amén de que ya esté en Zapopan el estadio, que sea uno de los más nuevos de la liga. Que fue fundado por franceses. Que realmente que realmente el equipo tiene dinero. Las Chivas Sí. tienen mucho dinero. O sea, sí Sin duda. es el equipo mexicano mejor valuado por Forbes. Sí, Por el estadio, obviamente. Pero Claro. los derechos de transmisión más caros del fútbol mexicano son los de Chivas. No, y el impacto que tiene seguramente a nivel global ha de Sí. ser el 1 o el 2 de los equipos mexicanos más conocidos. Y el más popular es Chivas. Así es. O sea, será América el dueño, el amo y dueño del fútbol mexicano en cuestión de títulos, pero Chivas tiene en muchos aspectos rebasa al América. Claro. En número de camisetas vendidas también creo que es Chivas. Sí, muy interesante este proyecto. ¿Recuerdas Chivas USA que lo terminan Sí. por clausurar? Que a mí en papel me parecía, es decir, si lo planteas como negocio, más que excelente propuesta. Totalmente. Hay demasiados latinos. Quizá llegó demasiado temprano. Sí, que no Pudiera necesariamente le van a Chivas, pero pues, una gran cantidad de latinos consume fútbol mexicano. Por eso vemos constantes partidos en Estados Unidos. Así es. Y ahora Chivas está en una serie de partidos en media liga, en donde está casi en crisis, casi peleando el descenso, Ah, sí. jugando contra el Atlético de Madrid. ¿Cuánto te gusta que se embolse de mexicanos que acuden a ver a Chivas en Estados No, Unidos? excelente O sea, pregunta. taquilla, imagínate, Fer. Sí, totalmente. En cuestión de lana es un negociazo para Chivas. Sí, y este discurso, como te digo, nacionalista que ahorita está... bueno, lleva muchos años ya debatiendo acá la raza, ¿verdad? Diciendo si sí es bueno, si es malo. Y como te digo, esta curiosidad de que los colores mismos de Chivas, rojo, blanco y azul, son la bandera de Francia. Sí. Y es por los fundadores de Chivas, ¿no? Sí, Que sí, sí. son franceses. De hecho, lo funda con otro club, con otro nombre. Si Ujú. no... 1909 La verdad no lo sé. y en 1929... Ay, hijo, yo hace poquito chequé la historia. Le Ujú. cambia el nombre a Club Guadalajara como tal. Pero sí, los colores hacen alusión a la bandera de Francia, como bien mencionas. Y Chivas, la mascota, vendrá de un mote peyorativo, es decir, como que les llaman como insultos Chivas también. locas y luego ya lo adoptan o no. No, las Chivas, ¿por qué les decían? Ese también es un buen dato y ojalá alguien que nos escuche nos lo pueda dar, pero yo ya había escuchado la historia de por qué les dicen Chivas. Muy bien. ¿Por qué les dicen el rebaño sagrado? Pero sí tiene una historia. Muy bien, pues. Y no sé si tenga que ver con cabras como tal Claro. o si nace Buena de un pregunta. apodo. Pero Buena hay que pregunta. checar esa historia. Claro, porque es como los monarcas de Morelia Sí, sí. que ahorita lo ponen como aspecto de rey, pero viene por la mariposa Por monarca, la ¿no? mariposa monarca que es Sí. común de Michoacán. Sí, así es. Sí, Entonces sí, puede sí. haber ahí a 1 o 2 grados de cambio. Sí. Es interesante porque es la identidad del equipo también. El conocer, o sea, los grandes fanáticos les gusta esto. O sea, es lo que hace también grande un club, la historia. Y sobre todo cuando miras hacia atrás 100 años y existe la marca. Claro. El club, pues. Claro, ¿cuántas empresas tienen 100 años? Muy pocas. Sí, ¿no? Y Que- de hecho cuando Vergara lo compra, creo que los dueños eran los del Loop Mex. ¿Te acuerdas aquellas Chivas del 97 que tenían el patrocinio? El Gustavo Nápoles, aquí. Loop Sí. Mex Claro. era creo que el dueño. Y lo compra Vergara en una compra polémica también. Ujú. Y lo primero que hace es prometer que iba a... O sea, ya sabes, imagínate, si ahorita es Sí. seguro de lo que dice Vergara o declara muy arriesgado en aquella época también, imagínate. Claro, que yo recuerde, me parece que él fue el primero que comenzó con esta rivalidad abierta donde a los Pumas les dice gatitos, ¿no? Varios desplegados. Desplegados públicos. Ya también digitales. En portadas de periódicos pagaba para dar... También hay mucho que agradecerle, creo que a Jorge Vergara, porque él también... Así es un innovador. Finalmente. Exactamente. De cierta forma le da no digo un nuevo modelo de negocio, pero empieza a monetizar o las negociaciones que tuvo hacen también que la marca de Chivas siga siendo una de las más
difíciles o más caras, pues, más costosas. O sea, para una marca, estar en la playera de Chivas, en el jersey, es caro, Fer. ¿Recuerdas cuando Jorge Vergara limpió la playera de Chivas? Sí, también. De patrocinadores y un año jugaron sin patrocinadores. Y creo que como aficionado uno se lo tendría que agradecer, ¿no? Claro, todas esas... vaya, a nivel mercadólogo, digamos, pues... Y acompañado de buenos resultados, porque en aquel equipo, cuando la limpia, el equipo jugaba la Sudamericana. Y si mal no recuerdo, llega a la final contra el Inter de Porto Alegre, con Osvaldo, Alberto... El Bofo. Exacto, el Bofo, el Venado Medina, Omar Bravo, Diego Martínez, Pato Araujo. Todavía esas Chivas despertaban algo. Y no es que las de hoy no lo hagan, pero sí hay gente que se ha alejado por la falta de amor propio que se le nota a muchos jugadores. Así es. Ya no es tan importante para muchos vestir la camiseta de las Chivas y eso es una triste realidad. Sí, creo que también hemos tenido no nada más a nivel fútbol, sino como audiencia, espíritu como de decepcionarse de lo que representan las grandes marcas, ¿no? Y creo que eso ha afectado a todos los clubes. Totalmente. Y van cambiando. Como todo va moviéndose, también Tigres, ¿quién iba a pensar hace 10 años? Digo, sin quitándome la camiseta, o sea, haciendo objetivos, Tigres es una marca que te gusta. Desde el punto de vista de merca, ¿cuánto valor ha tomado esa marca, Fer? Claro, me tocó ver hace poco los datos de esta empresa de consulta Mitofsky, que dio a conocer cómo cambiaba el nivel de afición, y es un reporte público y que es muy interesante ver cómo a partir del 2015, que, bueno, adjudicándose, yo al menos lo lógico para mí fue que era por la llegada de Guiñac, que llega en ese año, ¿verdad? Cómo cambia la cantidad de aficionados de los Tigres, que finalmente se cuela, si no me equivoco, ya al 4º lugar de afición. Mira, un termómetro muy, para mi gusto, muy aterrizado de las aficiones es verla. Muchos no tienen el Twitter, pero es una muestra interesante ver la cantidad de followers que tienen en el Twitter. Por más sencillo que parezca, o sea, me parece una muestra un poco aterrizada. Sí, pero ¿no crees que en Twitter haya... Bueno, yo soy un poco desconfiado de ahí. ¿No crees que se deba mucho a bots? La clásica de los bots. Claro, que bueno... Sí, pero... Y lo digo desde la ignorancia, ¿verdad? Yo no sé qué tan... Bueno, si existen los bots, creo que todos los equipos que rebasan el 1,000,000, podríamos suponer que compran bots. Y la diferencia que existe entonces sigue, me parece, siendo de aficionados reales. Ok, todos compran, no sé, tú 500,000, yo también compro 500,000, yo 400,000, pero si sigue habiendo una diferencia puede indicar algo, es a lo que voy. Ojo, que hay mucha gente que no tiene presencia en Twitter y no es más que un indicador. Estoy diciendo, es una muestra interesante. Claro. Y de poder medirlo, pero Tigres, yo no tengo duda, por ejemplo, si tuviera un estadio nuevo, entraría dentro de los equipos más costosos del fútbol mexicano. O sea, por la infraestructura que tendría, porque cuando tú evalúas un equipo de fútbol, tomas en cuenta canchas de entrenamiento, tomas en cuenta mínimos detalles, oficinas, instalaciones, todos los activos. Es como en un ranking de una universidad. Sí, o sea, hoy estaba viendo, el Manchester United está por encima de Madrid y Barcelona como equipo más costoso. O sea, valor de franquicia, digamos. Pero tú como aficionado, honestamente, ¿quieres un estadio nuevo? Totalmente, ¿por qué no? No me digas... Bueno, es que volvemos a lo mismo. Yo no soy ese... No, ni tú ni yo somos representativos, ¿verdad? A lo que voy es que yo no soy de esos... De las cábalas y eso. Soy anti-cábalas, anti-esoterismo. Eso, todo lo que tiene que ver con... Creo anti-calcamonías que ponía Daniel Guzmán sobre las porterías. La canción de Rayados esta de Queremos la Copa es una maldición, hay que dejar de cantarla. Que si... recuerdo que el Tolo Gallego solo salía de rojo. Y Tamar Batista dijo que había que llevar un sacerdote al estadio. La Volpe le hacían las alineaciones una bruja. Todas esas cuestiones que son allegadas al fútbol, yo anti de eso. O sea, es una ideología mía y por eso no creo que Tigres deba perder la esencia. Y vemos el caso de enfrente, que con Monterrey, lamentablemente, al ser el TEC una especie de... El Teco era como una especie de ese barecito que no le cambiarías nada, el que podías llegar y que no pides más, güey. Está la banda que quieres, güey. O sea, era algo maravilloso el Teco. Era algo totalmente. Tenía una esencia a pesar de la distancia con la cancha por lo misma obviedad de que era una cancha olímpica. Así es. Un estadio olímpico. Era increíble. Era algo maravilloso. Y sí se podría hablar de que cuando se mudan al BBVA... pues pierde un poquito. Pero yo le atribuyo más a que en la primera temporada pierdes una final. El BBVA ha estado precioso. Preciosísimo. Impresionante. El sistema de sonido, la comodidad, la óptica, o sea,
la visualización que puedes tener de cualquiera. Y vaya que me he sentado en distintas zonas, palcos, suites, arriba. Es algo, la acústica de otro también nivel, que tiene. Escuchas, si estás en club suites, en asientos, puedes escuchar a Funes Mori gritándole a Dorlan. O sea, así es. Pero me parece que esa derrota, no tan la de Tigres, por obvias y evidentes razones, traumática. Pero esa de Pachuca hace que como muchos que siguen siendo así, como que alejó a muchos Rayados del estadio y no se generó en esa primera temporada una química que pudiera seguir hasta la fecha. Pero el equipo con un campeonato de liga estoy seguro que lo vuelve a llenar. Entonces no creo que Tigres, al tener un nuevo estadio, perdería esa esencia de afición que tiene. Claro, pero te voy a decir algo que sí, siendo totalmente realistas. El costo del boleto sería muchísimo más alto. Sí. Y eso sí afectaría directamente a la bolsa de muchos aficionados. Sí. A ver, pero si te dicen que Tigres va a seguir siendo un equipo que, para empezar, a poner un ejemplo, Guiñac, ¿tú crees que le costó algo a Tigres? Guiñac ya le salió pagó a más que regalado. No, exacto. No regalado. No, claro, pero que ya le ganaron. No le ya le ganaron a Guiñac. Sí, claro. O sea, por eso, bueno, se le renueva, si le pagan una enormidad al tipo. A lo que voy es que es un poquito esta filosofía de Florentino Pérez con el Madrid. Los fichajes se pagan solos. Fichaje en la NBA, por ejemplo, ¿tú crees que LeBron James no se paga solo? En la venta de playeras. Si no sería negocio, ¿verdad? Si negocias también en cláusulas que tus contratos, por ejemplo, con el Madrid, Cristiano, el 50% de sus contratos con Nike, Adidas, no sé con quién estaba, eran también destinados al Madrid. Entonces, en la renovación, cuando Cristiano se va, él dice, dame a mí el 100%. O sea, algo de lo que exigía es dame el 100% de mis derechos. Claro, de explotar la imagen. Entonces, si Tigres toma personal. ese papel, al ser también de la Sultana del Norte, una ciudad de las tres más importantes de México, al ser un pilar de la industria, al ser esta fama de... El rancho más hermoso de la galaxia. Exacto. Tipo los tejanos en Estados Unidos. Esta fama de Nuevo León independiente y toda esta onda. Sí puede tomar un papel en el que diga, pues yo voy a ser el rico de la liga, güey. Con nuevo estadio, con fichajes y apoyado por una afición que también sepa entender si te está dando un nuevo estadio y aparte te está dando fichajes estilo europeo, esta onda nueva que traen, que quisieron emular con el holandés Jansen, pues no creo que la gente abandone. Creo que está muy bien construido el lazo. No, claro, pero es estirar la liga hasta donde da, ¿no? Porque también tiene un límite de la capacidad económica que tiene el aficionado. Totalmente. El poder adquisitivo, ya debe haber estudios de mercado muy elaborados precisos, de eso, ¿no? Y muy precisos, no tengo duda. Pero ese es, insisto, si me preguntas, yo sería... Y hablo también lamentablemente desde mi conciencia de clase, güey. De decir, pues yo sí me lo yo sí me lo podría comprar. Pero entiendo que hay muchas personas, y no, ojalá no se escuche esto así en un tono pedante, no es mi intención, pero hay muchas personas que no podrían acceder a una. Bueno, claro, sí, es una realidad, ¿verdad? Pero también el estadio, en los nuevos estadios ya no rebasan los 30,000 de capacidad, o sea... Así es, en la jornada 1 del presente torneo Apertura 2019. Vi que el estadio más lleno fue el de Tigres, con los 41,000 aficionados que le caben, siendo que hay estadios de más capacidad, pero no se llenan. Sí. Y creo, o sea, a lo que voy también es que los nuevos estadios de fútbol deben de tener máximo una capacidad, salvo que sean mundialistas, o sea, solo es una ocasión, digo, si los construyes como Brasil, que tuvo que construir, no sé, 2, 3 estadios, como Qatar, que lo tiene que hacer, para una liga local doméstica... 35,000 me parece ya el tope. Claro, hay un Tigres fenómeno... le mete 41, pero sí. También a veces le mete 37, 38. Y si no andas bien, olvídate. Sí, hay un fenómeno por ahí. Recuerdo la primera vez que lo escuché en Sudáfrica, 2010, de lo que le llaman elefantes blancos, ¿no? Que es construir estadios para el Mundial, que se van a llenar en el Mundial, pero posteriormente... se convierten en zonas para otras cosas. ¿no? Sí, esqueletos, exactamente. Sí, decían, no sé qué tan cierto sea, ni siquiera a nivel técnico, que en Qatar estaban pensando en hacer estadios móviles, es decir, para que luego se pudieran mover a países a veces tercermundistas, pero que tuvieran opción de tener un estadio de primer nivel. Lo de Qatar es hasta lamentable. Estaba viendo una investigación que lamentablemente desenmascara que lo de Qatar fue entregado por Platini, o sea... Sí, hubo mucho dinero de promedio. Imagínate, petrodólares metidos en la FIFA, pues imagínate. Deben ser cantidades ya difíciles de entender, ¿no? Y digo, desde hace mucho tiempo los jeques están involucrados con estos clubes árabes que pagan cantidades exorbitantes por futbolistas de cualquier liga, porque
Si anda uno triunfando en México, pues se llevan a Cristian Benítez, que en paz descanse. Pero si está en Barcelona retirándose, pues tráete a Xavi. O sea, son unos atascados estos. y los petrodólares también cambiaron al fútbol, de cierta forma. Inflaron el mercado de forma descomunal. O sea, el mercado ahorita está... O sea, a veces dice uno, ¿por qué pagan tanto por un futbolista? El fichaje, el precio lo dicta el mercado. No, y finalmente entender que se trata de una empresa como cualquier otra, ¿no? Sí. Si tú le pagas mucho a un empleado es porque te está generando más, ¿verdad? No hay otra opción. Es simplemente eso, si no quebraría la empresa. Qué cabrón tener activos. O sea, cómo funcionan los equipos, porque los activos son humanos. O sea, No, la varianza de comportamientos o la variedad de estímulos que debe tener un activo que es humano. O sea, no estás comprando una máquina, güey. Y finalmente también a nivel administrativo un esquema curioso donde el empleado gana más que el jefe, ¿no? Porque el jugador gana más que el técnico. Sí. Y más que el directivo, ¿verdad? Sí, en ocasiones. Sí. Salvo unos cuantos técnicos que también están en un pedestal y tienen en sus negociaciones hasta todo el staff. O sea, y me imagino que también... Que involucra todo el equipo técnico. No sé si existan tratos también de que para ser parte del staff un 10% de tu sueldo me lo das a mí también. Entonces los técnicos también terminan haciendo ya un en dinero. esquema... y si te vas a ligas en donde lo permiten, pues también hijo, es una práctica que no me consta, pero he escuchado que se da. Y pues, es creíble, el famoso ¿no? moche para poder jugar. O sea, si quieres que te debute, eso es una regla no escrita, ¿no? Un código de esos. Claro, ya han habido tantas acusaciones a tantos diferentes actores que dices... Que ya te invita a pensar. Al menos una es verdad, ¿no? Digo... Y ese pensando es mal. el asunto, o sea, también porque después lo criticas y hay muchos periodistas que sí están involucrados al 100 en la industria del fútbol, que a lo que se van es, pues, yo entiendo que si haces una acusación de este tipo presenta pruebas, pero pues, ¿cómo vas? O sea, ¿qué jugador se va a atrever a declarar eso? Cuando la misma industria te opaca, te aplasta si eres detractor de la misma, o sea, no hay forma. Por ejemplo, con Alan Pulido, un caso que recuerdo mucho yo porque fue ídolo en los Tigres antes de irse y luego ya odiado por los aficionados salirse y todo. Sí. Pero él se avienta esta declaración de los dobles contratos que vino, me parece, en percepción a cambiar el manejo que había con los jugadores. Y eso sí es casi de admirar, de decir, oye, güey, este vato se atrevió a decir eso que le pudo haber costado la carrera y más, ¿no? Y que su caso llega al TAS, o sea, llega al tribunal de... no sé, de justicia de los jugadores, no sé cuáles las siglas que indiquen, pero al final es Tigres, creo que el que termina, o no sé si es Tigres el que termina ganando el caso y no sé si lo vende, no sé qué pasó ahí, pero también fue un show en donde también dices mira, tú... Se llegó a decir, no sé si es cierto o no, que Chivas lo termina comprando 2 veces a Alan Pulido, que lo compra por una cantidad es un caso. Al club europeo al que estaba jugando y por otra cantidad a los Tigres, no sé si por acuerdo entre clubes, no sé si por acuerdo ante FIFA, pero fue lo que al menos yo llegué a leer. Qué loco. Sí, un caso... Qué loco lo de Alan, porque también pasó un año casi sin jugar. Sí, ¿recuerdas eso? Que subía ahí historias y demás. Sí, es un año en la carrera de un futbolista. Es quién sabe si mucho, es perder exactamente un 10% de tu carrera. O sea, ¿cuánto te dura la carrera hoy en día? Alargada con grandes profesionales que ves hoy en día en todos los deportes. O sea, están levantando el techo. Así es. El techo en los deportes, tipos como Federer, como LeBron James, como Cristiano Ronaldo. Sí, en distintas disciplinas una y otra vez vemos que se alarga un poco. Sí, ha ayudado mucho de medicina deportiva, de nuevas metodologías de entrenamiento, de también una investigación exhaustiva del cuerpo humano que te permite conocer muy a fondo y muy específicamente cómo funciona cada músculo. O sea, hay clases de musculación, el tomar estos aparatos que toman el ritmo cardíaco, o sea, está muy... Ya en la elite está... Es una ciencia. No friegues, es algo... No imagino, por ejemplo, un jugador del Madrid, los procesos que debe de pasar, por ejemplo, para formar parte del club. O sea, ese rigor que te da la alta competencia. Sí, recuerdo haber visto en YouTube alguna vez un método de entrenamiento que usaban en el Borussia Dortmund, si no me equivoco. Los espacios reducidos para mejorar la técnica. Que te salen balones de todos lados. Exactamente, que un robot es el que les está tirando balones para... Ellos tienen que anotar en otro punto. Y después veías los juegos de Borussia y te dabas cuenta cómo funcionaba. Sí, recuerdo por ahí me dio muchísima risa un tweet que decía...
que en Alemania entrenaban de esa manera con robots y acá en México pues hacían orgías antes del mundial, ¿no? Ah, güey, es que la idiosincrasia del futbolista mexicano sí hay muchas cosas que aplaudirle, pero hijo de su madre. En esa me dio mucha risa porque decían un caso más de la ciencia contra el amor. Y se ve eso para pero recordar. También es injusto para un futbolista mexicano ponerlo al lado de un alemán, güey. Un alemán... No, claro, acá era hora de chiste, ¿verdad? De entrada, para empezar, o sea, llevándolo al terreno serio, o sea, comparar a un alemán con cualquier otra raza humana, güey, aunque se escuche muy, muy así lamehuevos para ellos, de todo lo que he escuchado, conocido, amigos que están allá, tengo un amigo que estudió el doctorado que vive allá. Uh-huh. Son inigualables en muchos aspectos esos güeyes. Sinceramente son... Creo que lo que se propongan ellos lo pueden hacer, güey. Como país, dijeron, vamos a ganar el mundial y lo hicieron hasta ver fácil, Fer. Claro, pues mira ahí... Fue, digo, con trabajo y disciplina. Sí. Pero cuando no ves todo eso y ves nada más la ejecución de lo que hacen en fútbol específicamente, pues no friegues, güey. Como decía Gary Lineker, el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses en el que lo ganan los alemanes siempre. Así es, gran frase por ahí. Sí. Pero extendiéndonos a manera general, yo sí voy a discrepar ahí en cuanto a la visión de los alemanes en general. Y voy a decir que para mí no los veo hacia arriba, ¿verdad? ¿Neta? No. Me parece equivocado que los que se perciban así. Pero ¿cuáles son tus...? Pues depende en qué disciplina estemos hablando. Y hay otras disciplinas donde, tampoco quiero caer en un falso nacionalismo, pero sí en que no me parece que por una nacionalidad y por sí misma y eso es todo, signifique que sean más o sean menos, ¿no? En ningún aspecto, ni en el intelectual, ni en... No. Más, ningún otro. Como valor humano, no. No, claro. Pero yo sí creo que son... el nivel de fútbol... definitivamente... Fútbol, promedio intelectualmente son... Digo, es una cuestión de opinión. Claro, agree to disagree. Yo sí creo que... No por cuestión genética, pero desde que una persona empieza a respirar en Alemania, por el simple hecho de haber nacido en Alemania, ya lleva las de ganar. Y que normalmente la tendencia termina siendo que pues ese desarrollo que tienen va acompañado de mucho mejor forma. Y por ende a los 10, 15, 20 años, si pones a 3 mexicanos y 3 alemanes, es mucho más probable que sean... o que tengan más IQ los alemanes que el mexicano. Sí, hay una cuestión también que quizás es más para un sociólogo, ¿verdad? Que sí, para mí de opinar, pero sí metiéndonos así en terrenos... O sea, es de opinión, brother. No sé, yo no tengo la razón, pero yo sí creo que... Pero hay campos en los que creo que nos desarrollamos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si buscáramos en otras áreas, a veces nos distinguimos por otro tipo de atributos, ¿no? Digamos, y... Vamos, por ejemplo, híjole, está medio bañado el ejemplo, pero si buscamos, por ejemplo, en campos creativos, o sea, en campo, por ejemplo, de poesía, vamos a encontrar que hay latinoamericanos muy buenos, hay japoneses muy buenos. Totalmente. Y a lo mejor no hay tantos alemanes tan buenos, ¿no? Y es una cosa que ya... Goethe. El buen Goethe, el ¿cómo se llama? El que escribió claro. Fausto. Hermann Hesse también debe ser alemán. Kant, ¿no es alemán? No lo sé. No sé si Kant es alemán. Immanuel Kant, yo tampoco sé, lo ponemos de tarea. Nietzsche, sí. Nietzsche es alemán. Sí, claro. Pero bueno, ya... Hitler. No. De hecho, sí, pensándolo bien, sí tienes un punto. Tal vez yo peco de impresionable, pero... Hijo... O sea, el conocer su historia y también... No, definitivamente decir, tenemos el mismo nivel de fútbol, pues es falso, ¿verdad? O sea... No, eso no está en discusión. Exacto, ni siquiera entra en discusión, pero por ejemplo, el hecho de que la universidad sea gratuita, o sea, son demasiadas cosas. La misma... Lo que me han contado, por ejemplo, de las ciudades industriales como Stuttgart y cómo funcionan, el factor político de Berlín, la idiosincrasia de los alemanes, como también después de la Segunda Guerra Mundial, pues cargan con una especie de culpa genética. No sé, hay muchas cosas de la raza alemana que... Claro, y ya hablaremos del... El asilo que le dan a los turcos, por ejemplo. Sí, claro. Y del milagro de Bern, por ejemplo, que es el primer campeonato mundial de Alemania, que el mismo Beckenbauer, creo que es el que mencionas, que ese es el campeonato importante porque... nos cuenta otra historia de, como dices, de esta culpabilidad histórica que traían. Y luego, por primera vez en un buen lapso de años, otra vez era un orgullo decir su alemán. Entonces Beckenbauer lo pone con más peso incluso que el suyo, ¿verdad? Pone el del 54. Sí, no, es que
Alemania tiene historia y después también su participación en mundiales se remonta pues, a una Alemania federal, ¿no? Recordamos que había dos Alemanias. Dos Alemanias, es correcto. La comunista y la capitalista, se podría decir, ¿no? Totalmente. Ay. Pero sí, bueno, es un tema interesante. Tendríamos ya que hablar con un estadista, alguien que... debe haber pruebas, no sé. Historiador, sociólogo. Se escucha mucho economista. de supremacía mi discurso. No quiero que se escuche. No soy tampoco... No, pero... O sea, no quiero caer en ser, ¿cómo le llaman? Agachón o... No, claro, de ninguna forma. O sea, pero... sí hay cosas de los mexicanos que son... Pero sí confío también en eso de... Claro. No, y hay un factor, ¿sabes? Interesantísimo. A mí se me hace que lo mencionan en Soccernomics, un libro muy bueno de fútbol. Uh-huh. Que dicen, bueno, normalmente pensamos, oye, ¿quién es el futbolista bueno? Pues el que viene de pobre y llega futbolista y se supera y se convierte en el mejor del mundo, ¿no? Esa es como que la narrativa que tenemos general. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿por qué de África nunca ha salido el mejor futbolista del mundo, ¿no? En toda la historia que tiene el deporte. Cierto. Sí, el hambre es la que te hace bueno. Exactamente. Y dicen, entonces, a ver, ¿cómo está la cosa, ¿no? Y a la conclusión que llegan es que dicen, ok, es que sí es el niño pobre, pero es el niño pobre del país rico. Decía, porque tú necesitas asegurar que tengas cierto nivel de escolaridad, cierto nivel de alimentación, cierto nivel de que te esté rodeando toda una red que te cache para que tengas todo lo mínimo dentro de tu necesidad. Y ahí sí, Zidane se vuelve el mejor del mundo. Y ahí claro. Y Zidane pudo haber jugado para Argelia también. O sea, tiene doble nacionalidad muchos de los países campeones. Y eso me lleva al dato que daba un periodista uruguayo durante este último mundial, que está interesante. Ya que lo ves así. Fíjate quiénes son los campeones del mundo. Inglaterra, Brasil, Italia. Sí, hay 8 en toda la historia. España, Argentina, Uruguay. Argentina, Brasil. Uruguay y me está Francia. Brasil, ya lo dijiste. Francia. Ahí va de nuevo. Va de nuevo. Es Brasil, Italia, Uruguay, España, Francia. Ya me confundí porque yo me estaba viendo por América y luego por Europa. Sí, Inglaterra y... A la madre. Ok, ¿cuál me está faltando? Yo creo que ya dijimos los 8 en total. Pero bueno, supongamos, ok. Van los 8 que si te fijas, una de las constantes de ese país, de los países que han quedado campeones, es que son de los más poblados. Brasil tiene un... Con excepción de Uruguay. Con excepción de Uruguay, que también... Que bueno, pues, hay que remontarnos a 1930, ¿verdad? Claro. 1950. A 1900 en el famoso Maracanazo y pues el primer mundial. Pero no, como que ahora compiten en el actual, pero bueno, el caso... No, por eso el periodista era uruguayo... Es que Uruguay es tan loco. Daba la importancia. No sé qué les dan de comer, que tienen una bola de escritores, músicos, futbolistas y todo brillante, ¿no? Pero si te vas a Sudamérica, Brasil y Argentina, los dos países... Corríjanme si me equivoco, con más población. Entonces te da una tendencia también. Francia, claro, Alemania, que era otro también de los que nos faltaba. En mi opinión no es un indicador único, ¿verdad? Porque no es un indicador, si no China quedaría todos los años. No, exacto. Y México también. Pues claro. La India también quedaría mucho. Pero sí hay un factor, claro, de cuánto es la muestra de que puedes agarrar. O sea, sí influye mucho cuando tienes mucho, valga la redundancia, de dónde seleccionar. Ya después lo que hagas con tu modelo de cómo llegar a ser campeón del mundo es interesante. Cómo manejas la liga local, cuál es tu visión de fuerzas básicas o de selecciones menores. Y ya, bueno, ahí es como lo manejes. Pero sí, una de las cosas que como la historia nos marca, tienes que tener casi como por obligación para ser campeón del mundo, es mucha población. Mucha población pues, debe ser uno de los factores, sí, definitivamente. Si te fijas, o sea... Bueno, Croacia estuvo a punto de serlo y no tiene tanta población, pero no lo fue campeón, fue Francia. No, claro. No, y siempre habrá también, como decimos, si hay una excepción como Uruguay, no significa que eso te marque que no es verdad el principio, ¿verdad? Sí, ese es el principio, ahí está la historia. Es otra cosa que a mí me encanta del fútbol, que como es de tan pocas anotaciones, un solo gol te hace una diferencia abismal. Sí. Y eso me encanta. A nivel espectáculo, a nivel deporte... Me parece súper atractivo. Como decía Carlos Milok, que en paz descanse. O sea, el táctico del fútbol es el gol. El gol es el táctico. El gol es el táctico del fútbol y no se equivoca en lo absoluto. Le mandamos un saludo a mi amigo Homero Garza, que además es el que muchas veces nos lleva al estadio, amigo de mi tío, que en su camiseta de los Tigres atrás tiene el gol es el tático. Escrito así. El tático. El tático, porque así lo decía don Carlos Milok. No, es un señor de fútbol. Estamos hablando de ligas mayores cuando hablamos del tanque Milok.
Claro, será tema también para tratar. Adrián, nos pasamos por mucho de tiempo, lo cual me da un gusto enorme. Sí. Pues vamos a hablar mucho de fútbol y... Me gustaría hacerte una pregunta más antes de que terminemos. Uh-huh. ¿Te parece bien que platiquemos un tema más? Que quiero saber quién es la persona que más recuerdas asociada a irle a un equipo de fútbol. Es decir, si te digo, para ti, ¿quién es el tigre más tigre que tú conozcas? Me refiero, y puede ser profesional o no, pero sí, ¿quién en tu imaginario que te diga quién es el tigre más tigre, en quién piensas? Y de igual forma, quiero invitar por favor a los que nos están escuchando que nos compartan si le vas al Cruz Azul, si le vas a Rayados, si le vas al equipo que le vayas, ¿en quién piensas cuando te digo, este sí es bien aficionado de esto? Pues sí, fácil. Me iría por David Turrubiates. Lo conocido muy también. Es el David sobrino Ricardo. del profe Turrubiates, que también con él aprendes muchas cosas chidas de fútbol. Y sí, sería David desde muy chico. Muchas recuerdo, verdades, muchas mentiras. Yo era rayado de Claro. chiquillo y él era tigre. Entonces le mandamos un saludo eternas. al buen Turru, que también buen me ha Turru. aventado Sí, muy buenas pláticas con él. Y difícilmente encuentras, hay mucha gente, pero difícilmente encuentras a alguien que te hable con la pasión con la que hace él. Y sí, me iría por el buen Turru, que conozco desde muy chiquillo. Es alguien que sí derrocha pasión. ¿O tú decías alguien figura pública? No necesariamente. Puede ser con quien tú... No, de hecho, no confío mucho en la no que no postura confía de figura pública, ¿no? Eso de figura pública, cuando ya en verdad empiezas así a estar de lleno en el fútbol... Sí, o sea, sí le vas a un equipo, pero le pierdes un poquito de... Claro. Pues de eso que cuando estás alejado y no conoces muchas cosas que pasan y eso que como quiera yo no me siento dentro, pues, pero al convivir con mucha gente de fútbol te das cuenta de muchas cosas de esa industria que te hacen perderle un poquito de que decir, oye, ¿por qué voy a entregarle tanto a un... No, y que hay una ventaja que se puede capitalizar cuando tú te asocias a un equipo, ¿no? Digo, totalmente, eres un cliente de ellos. Por ejemplo, esto que sucede con Robert Schneider, que finalmente ya forma parte de la campaña oficial de Tigres. Pero a mí me parece que es una gran ventaja que él percibe, que digo, oye, pongo algo de Tigres y llegan... Claro, es un fenómeno. Llegan aficionados. Para bien o para mal, si tú hoy en día en redes sociales decides hablar de Tigres, pues sí, te vas a meter a un mundo lleno de mucha agresividad. De mucha turbulencia. Sí, pero te va a dar. Es una forma de crecer. De hecho, y es una forma muy fácil de crecer. O sea, todo lo que es relacionado a los equipos aquí, sobre todo en Monterrey y en ciudades futboleras, si te subes a ese carrito es muy fácil que llegue te hagas... gente, ¿no? Sí. Digo, que llegue gente a odiarte y que llegue gente a amarte. Es una decisión. O sea, si tú hoy en día sales a hablar mal de Rayados, pues ya sabes que va a haber un 50% que te va a apoyar porque por sistema o sistemáticamente... Si alguien habla mal del equipo que odia, pues venga, yo estoy contigo. Y viceversa. O sea, es otro 50 que vas a recibir muchos insultos de ellos. Porque hoy en día también mucho es eso. Si no leo lo que yo quiero leer o si no dices lo que yo quiero escuchar, estás mal. Claro. No hay mucha pausa en el fútbol. O sea, claro, quieres una validación de lo que ya piensas. Así como el fútbol cambió mucho, y lo platicábamos la otra vez, que ahora es un fútbol, con Jorge lo platicábamos, con Jorge Díaz León, un fútbol mucho más rápido. Ahora también el aficionado, ya también esa pausa que tenían los famosos 10 del fútbol, ya ni el aficionado la tiene. O sea, no se detiene muchas veces a analizar. Es lo que me nace, es lo que aviento. Totalmente de acuerdo. Válido. Pues un ring, ¿verdad? Si te subes a ese carrito, pues agárrate nada más. Totalmente. Yo te platico. Exacto. Te iba a preguntar. Cuando yo pienso en mi caso, que es de Tigres, el tigre más tigre, regreso a que los mencioné al inicio de la conversación a mis abuelos maternos. A Rafael Serna y a mi abuela Guadalupe. También Pi. Porque mi abuelo, te platico, fue parte de la directiva de los Tigres cuando los Tigres pertenecían a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi abuelo fue maestro, ingeniero civil y matemático en la Facultad de Matemáticas. Y él forma parte también de invitado recurrente en La Peña, que es un programa muy tradicional aquí dentro de la ciudad. La Peña futbolística. Peña del fútbol. Así es. Habla bien padre. Me cae muy bien ese señor que la hace. ¿Cómo se llama el conductor? Sí, se me va su nombre en este momento. Tengo su rostro así muy presente, ¿no? Me cae también ese señor. Muy buena onda. No sé por qué, pero me cae muy, muy bien. Sí, me tocó también conocerlo brevemente en el documental. Tu abuelito eso ahí se mete a las peñas. Se metía, ya falleció hace muchos años, ¿verdad? Mi abuelo, ya. Pero sí, él
pues yo lo veía en la televisión platicando de fútbol y lo tengo así asociado totalmente con los Tigres. Y mi abuelita Pi también, que ella cuando todavía puede ver los partidos los ve, y que iba muchísimo al estadio, ¿no? Y para mí es un caso muy padre poder platicar con ella hoy en día, todavía platicar de los partidos y de las contrataciones y de todo lo que rodea el fútbol. Eso es lo bonito también del fútbol, y qué padre que cerremos con eso, que cuando lo tienes atado a un lazo afectivo, lo disfrutas aún más. O sea, cuando te evoca memorias de tu infancia, no solo de verlo, sino de jugarlo. Todas esas piedras que pusimos en la calle para fingir hacer una portería y gritar de altura, decir si claro, lo metes arriba no vale, el perro va por bofe. Muy, muy extraño cómo se estandarizan esos términos, porque era una época donde la comunicación tenía que ser de persona en persona prácticamente, y yo creo que en todas las canchas de México eran los mismos términos. Sí. Fue altura, cambio de portero. Ese portero ambulante. Portero ambulante, claro. ¿Y cómo? Gol gana. Eso es la magia. Gol o penal. Por más que se escuche cliché, eso es lo mágico del fútbol, que permea, no conoce de clase social, de sexo, de orientación sexual, de color de piel. O sea, el fútbol toca todas las clases y vaya que está permeado, porque yo también, muchos de mis recuerdos en fútbol tienen que ver con jugarlo en PlayStation, en hacer alineaciones, en creerme técnico, en meterme a estos juegos de PC en el que eras técnico. O sea, realmente mi vida estaba ligada al fútbol sin jugarlo profesional y sin ser... Claro, lo que involucra el fútbol. O sea, que el fútbol es como el aire que respiro. Claro, y si te parece bien, creo que este episodio se debe llamar lo que involucra el fútbol más allá de la cancha. Muy bien. Perfecto, Adrián. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Adrián M10, así estoy en Twitter, que es donde hablo de fútbol. Y en Instagram, ¿cómo te seguimos también? Compartes. Adrián Marcelo 10. De hecho, no hablo de fútbol en Twitter. Pero te disfrazas de Cristiano Ronaldo. Pero exacto, hay 3500 chili dogs y papa deshidratada. Un placer, mi Fer, un placer. A mí me pueden seguir como en Twitter como @bandidodiamante y en Instagram como @elbandidodiamante. Les recordamos que estamos aquí en Boutique Records, en la Colonia Obispado, donde estamos grabando nuestro podcast como cada semana, y aquí también ustedes pueden grabar sus podcasts, sus discos y demás, y tener también un muy buen ambiente con el buen limón. No solo buen ambiente, no solo buenas instalaciones, sino la asesoría de alguien que tiene maestría musical en Berklee. Totalmente. O sea, no es cualquier cosa, vale la pena, y las instalaciones están de lujo. Muy bien, ¿te parece si acabamos este episodio como te platiqué que lo íbamos a acabar? Sí. Muy bien, ¿por qué? Pero antes, para poner un poco en contexto, Fer, me gustaría decir que Fer, uno de sus más grandes ídolos, curiosamente hablando de fútbol, es Don Robert. Le tiene una admiración, no sé si decir desmedida, pero con justa razón. Es un homenaje, la forma de cerrar que estás a punto de proponer. Muy pronto te contaré de la ocasión en que fui a su programa. Pero es una buena anécdota, yo me la sé, pero será para el siguiente podcast. En otro podcast. Pero bueno, pues él cerraba con "es todo, amigos", y a mí no queremos cerrar igual, pero sí hacerle un pequeño homenaje y cerrar entonces cada episodio con "es todo, compadre". Es todo, compadre.